Listo, dale. Listo. Bueno, entonces, como habíamos visto en clase, este es el procesador monociclo. Y lo que nos interesaba era conocer la tabla de verdad que establece para el control principal. Entonces, yo saqué una tabla de verdad que, digamos, controla el funcionamiento de este procesador. Entonces, la tabla de verdad es esta, como la podemos ver. En esta parte de acá donde dice el control de la ALU, me apoyé en la información de las diapositivas, donde se explicaba cómo realmente funcionaba la ALU. Entonces, esta información de acá es tomada en clase, pero esta de acá sí fue la que se hizo. Entonces, les voy a explicar. Digamos, usted me dirá, profe, cuál ciclo de estos quiere que, o cuál tipo de dato le explico. Pues digamos, si quiere, podemos empezar con un tipo LOA. El LOA es como el más, sí, el más complejito, entonces podría ser ese. Ok, entonces venimos acá. Tenemos el contador de programa. Llegamos acá, tenemos una dirección del registro. Llegamos a la memoria de instrucciones. Y en la memoria de instrucciones tenemos el dato del registro. Entonces acá tenemos, digamos, el formato IEEE 756, creo que es. Entonces acá se viene para acá la información del opcode. El opcode entra al control principal. Qué pena cambio acá. El opcode por lo menos es para un tipo LOA. Es este dato que tenemos acá, en binario, que son 6 dígitos, 6 bits. Entonces, estando acá en el control principal, entonces nos dice, hey, mira, envía la información para primero analizar este multiplexor. Entonces, como nos dice que Eh, estamos haciendo un tipo LOA, Perdón, te interrumpo, Nixon. sí, señor. Una característica del monociclo, pues, y justamente por eso toca llenar una tabla de verdad. Una característica del monociclo es que una vez está claro el tipo de instrucción, por ejemplo, como estaba explicando Nixon, es un LOAD, ahí mismo, ¿cierto? Inmediatamente usted toma todas las decisiones que toca tomar. Sí, 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 justamente eso. Eh, no es como en el multiciclo que las decisiones se van tomando por etapas, ¿ya? Entonces, yo entiendo que lo que va a explicar ahorita Nixon es, listo, ya llegó el código de un LOAD, que es el codiguito binario que estaba mostrando en la tabla anterior. Ya llegó el código de un LOAD, vamos a ver qué decisiones hay que tomar en todas esas señales de color que hay allí para que ese LOAD efectivamente funcione en el datapath. Sí, ¿Sí? señor, justamente es eso. Entonces, estabas explicando la azulita, Sí, estamos set en esta destination. solución. Sí. Perfecto, dale. Ok, entonces estamos acá. Entonces, como estamos en un tipo LOA, entonces el multiplexor, ese multiplexor que tiene la nomenclatura acá, como lo podemos ver, de red DST, Dest. ese se coloca en 0 para que el dato que entre acá, porque apenas vamos a utilizar 2 registros. Entonces entra el dato acá, pasa el registro de acá y pasa a este señor acá. Entonces acá nos preguntamos en este multiplexor, como estamos en un tipo LOAD, entonces nos interesa la información o el de este o la información que viene por acá. Entonces, este señor se coloca en 1, es decir, la información que va a pasar por acá es esta de acá. Y el dato de acá, que viene en B, pues no lo tomamos en cuenta para este momento. Entonces, ¿qué es lo que viene por acá? Entonces, acá viene la instrucción de 15 dígitos, o de 16 bits, mejor dicho. Se hace la extensión de signo. Si es un 0, se completa con ceros hasta completar 32, y si es un 1, se completa con unos. El ¿Listo? último, ¿no? Sí, 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 señor. El bit más Correcto, significativo es el que se toma en cuenta acá para la extensión del signo. perfecto. Recuerden Entonces, pues que cuando lo que va a explicar Nixon ahí es la ALU hace una suma para poder calcular la dirección a la que toca que ir. Y la sí, suma ocurre entre ese datico que le está explicando justamente donde tiene el cursor y un registro. listo. Entonces estamos acá, se carga el registro pasa acá y pasa el dato que viene acá en A, y acá se hace la operación en la ALU. Entonces, después de que se hace aquí la operación en la ALU que viene de esta línea de control, como ya lo había dicho, la dirección de acá del control de la ALU, pues lo tomé de las diapositivas de clase. Y aquí la ALU hace la operación, y como estamos en un dato tipo LOAD, entonces llegamos acá a la dirección del registro en la memoria de datos. Entonces nos preguntamos dos cosas: ¿vamos a leer o vamos a escribir? Entonces acá nos preguntamos, ¿vamos a escribir en la memoria o la vamos a leer? Como nosotros estamos en un tipo LOAD, entonces nosotros no vamos a escribir. Entonces, si no vamos a escribir, esta la colocamos en 0 y esta la colocamos en 1 porque vamos a leer. Entonces, después de que definimos aquí que vamos a leer, entonces se hace la operación acá dentro de esta memoria, y sale el dato del registro. Y nos preguntamos en este multiplexor que se llama meant to read,
main to read nos preguntamos, hey, ¿va a pasar el dato que viene de la operación de la ALU, que viene por acá, o va a pasar el dato del registro? Entonces, como estamos en un tipo LOAD, que sacamos la información de esta memoria, entonces este señor se pone en 1. Entonces, el dato llega acá. Cuando tenemos el dato que está acá, entonces nos venimos por acá y llegamos al banco de registros y nos preguntamos, vamos a guardar la información, vamos a escribir el registro o no. Entonces, en este caso, Ahí sí es el un sí. registro se coloca Ahí en sí es 1. una escritura. Sí, se Perfecto. coloca en 1, entonces como se coloca en 1, entonces se escribe el registro. Digamos que por este lado vamos por ahí. Entonces, digamos que el ciclo por este lado ya está completado. Entonces, nos faltaría, aquí lo único que nos faltaría sería el branch. Entonces, acá como no estamos haciendo ningún desplazamiento o ningún salto, entonces este señor está en 0. Entonces, si al estar en 0 acá, sin importar lo que haya acá como salida, entonces aquí vamos a tener un 0 y nos vamos a establecer de que el ciclo que se va a cerrar en el multiplexor va a ser este caminito acá. Entonces acá, ¿qué es lo que viene? Entonces acá, como veníamos, viene el contador del programa, se le suman 4 posiciones y llega acá, se repite y otra vez se vuelve y se carga el contador del programa. Carga PC más 4. Mejor Sí, dicho, sí, sí, termina apuntando a sí, la sí, instrucción que sigue. listo, sí, sí. Entonces, usted me Bien. dirá, profe, si explico otra o no. No, Nixon, te agradezco mucho. Igual, si me puedes compartir ese par de diapositivas, yo se las mando a todos para que las tengan. Ah, sí, Ese era el sí, señor. ejercicio que había que hacer. Y de pronto, si mal no recuerdo, por allí en un taller el semestre pasado se les puso también a hacer lo mismo, ¿no? Ah, ok, listo. Este es el diseño, este es un proceso de diseño, Voy a un dejar de diseñar. presentar y te Dale, envío Nixon, la presentación, gracias, listo. te agradezco. Ok, Ahí estás diseñando el control, ¿sí? Eso es lo que hace un ingeniero electrónico, por ejemplo. Obviamente, pues monociclo, a menos que lo vaya a construir usted mismo, monociclo no es una opción porque, pues, eh, comercial, quiero decir, porque ya vimos que hay mejor desempeño, por ejemplo, en un multiciclo. Pero, por ejemplo, como ejercicio académico, ¿cierto? Uno sí podría montar, por ejemplo, en una FPGA, por ahí hay artículos del tema, ¿cierto? Y yo les cuento también, claro que el mío era pipeline. Yo monté un acelerador para criptografía. En la maestría me tocó hacer eso. Básicamente unas operaciones criptográficas que en software se demoran mucho porque usted maneja 1024 bits y así. Y entonces, si el procesador sea de 64 bits, se demora mucho tiempo calculando esas operaciones. Entonces, se montó un procesadorcito, un acelerador dedicado a operaciones de criptografía en un entorno o en un protocolo que se llama RSA. ¿Sí? Entonces, lo que les quería decir es que para uno tener bien claro, ¿cierto? Poder entender a fondo cómo funciona el procesador, eso es un ejercicio de diseño muy bacano, porque a usted le toca pensar como si fuera usted mismo a ejecutar las instrucciones y entender cómo aprovechar el hardware que tiene el datapad para justamente pues resolver la tarea que toca resolver. Bueno, Nixon, gracias otra vez. Ahora les voy a presentar yo. Hoy vamos a hablar de paralelismo a nivel de instrucción, ¿sí? ILP, paralelismo a nivel de instrucción. Todos los procesadores modernos, comerciales, pues, o sea, los de buen rendimiento, quizás no los micros, ¿sí? Un PIC, por ejemplo, no tiene esto porque ahí sacrifican un poquito de desempeño por simplicidad, ¿sí? Y para que salga barato el procesador. Un PIC, por ejemplo, no tiene ILP, pero todos los procesadores, digamos, de propósito general, como para PCs, para celulares, o sea, que ya manejan una carga computacional más pesadita, sí tienen ese paralelismo y esto es un concepto que se viene implementando desde los años 90, pues, en procesadores comerciales. Es como tratar de aprovechar lo mejor del monociclo y del multiciclo. Es que mire que el monociclo, el que acabo de explicar Nixon, maneja un solo ciclo de reloj por cada instrucción, ¿sí? Pero el problema ahí, obvio, es que tengo que ajustar el tamaño del ciclo, la duración del ciclo, a la instrucción más compleja, a la instrucción más lenta. En cambio, el otro divide, ¿cierto?, en etapas la ejecución de una instrucción y ya cada instrucción demorará tanto como etapas tenga que ejecutar, ¿cierto? Entonces, si usted hace un híbrido entre esas dos cosas, dividir por etapas y un solo ciclo de reloj por instrucción, puede llegar de pronto a un diseño ILP, donde hay un paralelismo, o sea,
el procesador está corriendo varias cosas a la vez, ¿sí? Pero allá adentro, no es como el paralelismo, y eso quiero que quede muy claro, no es el paralelismo de pronto que nos han vendido a nivel comercial hoy en día, ¿no? El paralelismo de tener varios núcleos en el proceso, varios núcleos, y que cada uno está ejecutando hilos distintos, ¿cierto? Ejecutando tareas distintas, no. Ese es un paralelismo, como bien dice ahí el título, a nivel de instrucción, o sea, a nivel interno. El procesador en un momento determinado, como va a decir por acá. Bueno, y la estrategia del pipeline, que es el otro nombre, ¿cierto? Es el nombre menos técnico. El otro nombre para el paralelismo a nivel de instrucción se le llaman pipeline, ¿cierto? Un procesador con pipeline. Pues todo eso apunta básicamente a desempeño, ¿no? La idea es mejorar mucho la velocidad de respuesta, ¿sí? Mejorar mucho el tiempo de CPU, que sea muy bajito en el procesador. Justamente los años 90, en que todavía parecía que no había restricciones con respecto a la cantidad de transistores, con respecto a la resolución que podía manejarse en la construcción del chip, ¿sí? El concepto parecía el futuro, ¿no? O sea, sigamos complicando más el procesador, que eso, hardware hay, transistores hay, sigámosle metiendo cosas a eso para mejorar desempeño, ¿sí? Entonces, se maneja un control más complejo, ¿cierto? Un esquema más complejo de ejecución, apuntándole, repito, a mejorar los tiempos de respuesta, a mejorar el desempeño. Entonces, algunos conceptos ahí. Como ya lo dije, ¿cierto? En un procesador ILP o en un procesador con pipeline, las instrucciones están solapadas en el tiempo. En un momento determinado, si usted pudiera como tomar una fotico de lo que está pasando en el procesador, en un momento determinado, por ejemplo, en un MIPS hay 5 instrucciones corriendo a la vez, ¿sí? En su orden, ¿no? Van corriendo en su orden, todas al tiempo. Hay una que ya va terminando, hay unas que están en las etapas intermedias y hay una que apenas está empezando. O sea, van secuencialmente, pero a la vez. No sé si ese concepto, pues esa frase se entienda, pero creo que ahorita sí la van a coger. Como se hace en el multiciclo, uno lo que hace es dividir la ejecución de las instrucciones en etapas, ¿sí? Y el periodo de reloj o la frecuencia de reloj queda como limitada a la etapa más lenta, no a la instrucción más lenta. Y eso es una diferencia enorme. Van a ver ustedes ahorita, ¿sí? En un monociclo, por ejemplo, el que explicó Nixon ahorita, el que acabo de explicar, usted tiene que ver, por ejemplo, de todo ese datapath, cuál es la instrucción que más bloques usa, dónde hay que propagar más la señal, por tantos bloques tienen que pasar, y de acuerdo a eso es que define o hace las cuentas del ciclo de reloj necesario para que todo eso que tiene usted ahí en una instrucción reaccione y alcance a dar un resultado válido antes de que llegue la próxima instrucción, ¿sí? Eso ya se habló. El periodo de reloj en un monociclo se ajusta mirando cuál es el peor caso. A usted le toca de pronto cuadrar ese periodo o ese ciclo de reloj para darle tiempo al procesador de que reaccione y termine haciendo lo que le toca hacer, ¿sí? Aquí no, aquí lo que toca mirar es cuál es la etapa más lenta, no la instrucción más lenta, sino la etapa más lenta. Ahorita hay un ejemplo numérico para que lo miremos y verán que ese concepto se puede entender de esa manera. El CPI siempre será mayor que 1, pero tiende a 1. Esa es otra característica de los procesadores con pipeline. ¿Sí? El CPI promedio, ahí me faltó de pronto ponerlo así, porque si usted mira una sola instrucción, aparentemente para uno no habría ganancia. Si usted pone a mirar una solita, antes, les digo, antes parece que es más lento el procesador. Pero si usted ya mira en conjunto, ¿cierto? Y calcula un CPI promedio, se va a dar cuenta pues que le conviene el pipeline y que ese CPI tiende a 1. También habrá que hacer algún ejercicio para que la cojamos, ¿cierto? En el aire. Creo que yo ya medio he explicado esto, pero no lo recuerdo bien. Igual hacemos un ejercicio numérico y ahí se van a dar cuenta pues que el CPI tiende a 1. Es un poquito siempre mayor que 1. Y con los problemas que tiene el paralelismo, que me imagino que ustedes anticiparán pues que esto del paralelismo conlleva algunos problemas y le sube la complejidad al procesador, pues con los problemas el CPI sigue, pues empieza a crecer, ¿cierto? No es tan cercano a 1, 1,3, 1,5, pero idealmente si uno viera pues todo color rosa, pues todo bien bonito, idealmente el CPI es prácticamente 1, un poquito por encima de 1, pero no mucho. Bien, el concepto es bien sencillo de explicar. Mire, vamos a suponer, y este es un ejemplo clásico, está en el libro de Patterson y lo ponen en muchos libros.
Vamos a suponer una ejecución monociclo, ¿sí? A pesar que el título dice concepto de pipeline, ese primer diagrama que está allí está mostrando la ejecución monociclo, ¿sí? Y estamos poniendo el ejemplo de una lavandería, ¿ya? O de pues, de la casa de uno, pues aunque yo, por ejemplo, y no conozco gente, yo no tengo secadora. Pero ahí lo que han hecho es dividir el proceso del lavado en 4 etapas. ¿Sí? Primero, echar la ropa a la lavadora, que se lave. La segunda etapa es la secadora. Sí, la tercera es que llega y dobla la ropa, ¿cierto? La acomoda tan. Y la última etapa es coger esa ropa ya doblada, ya lavada, secada y doblada. La última etapa es ir y ponerla pues en el closet, en el armario. Listo. Si hubiera diferentes tipos de lavado, ¿cierto? Por ejemplo, habrá ropa que no toque doblar, por ejemplo, digamos, que se puede colgar de una vez. Entonces, habrá instrucciones porque entonces el eje vertical pues de este diagramita es la ejecución de las instrucciones, la instrucción A, la instrucción B, la instrucción C, la instrucción D. Aquí son todas igualitas esas instrucciones, ¿sí? Todas las instrucciones son igualitas. Pero suponga el caso que usted tiene un tipo de instrucción en el cual no toca doblar la ropa, va y se cuelga así como la saqué de la secadora, va y la cuelga. Yo de hecho no soy muy amigo de planchar la ropa, ¿sí? Entonces habría instrucciones que demoran 3 etapas, no 4. Pero, como usted tiene que ajustar un ciclo de reloj constante, porque eso no se puede cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Esta duración de la instrucción, que es la más lenta, este tiempo de acá, finalmente va a ser el ciclo o el periodo de reloj. ¿Sí? Así se demoren menos etapas, todas las instrucciones van a tener que estar ajustadas a este periodo de reloj. Inmediatamente ve uno el dibujo, se le ocurre que hay una manera de optimizar. El concepto de pipeline lo introdujo Henry Ford, ¿sí? El que fabricaba carros, el de la Ford en Estados Unidos, y se tapó en plata. Seguro pues algunos de ustedes conocen esa historia. A ese man a Henry Ford los industriales pues le tienen un pedestal porque él justamente es un observador de los procesos y en este caso pues inventó la línea de producción, sería la traducción de pipeline. La línea de producción, que es un concepto que optimiza mucho los recursos en las empresas. ¿Cómo trabaja el pipeline? Pues como de pronto algunos de ustedes pueden anticipar, ¿no? Mire, cuando aquí entra una carga de trabajo, ¿cierto? Cuando entra la instrucción A, en el caso del monociclo, usted empieza a lavar la ropa, que luego la secada, que la doblada, que no sé qué. Pero hasta que esta primera instrucción A o este volumen de ropa o esta canastada de ropa no se lave y no termine, hasta que no estamos aquí, pues no puedo entrar con la instrucción B. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que a pesar de que después de lavar la ropa, ¿sí? de la instrucción A, ya la lavadora queda desocupada, pues la lavadora no se vuelve a usar, sino hasta después, cuando llega ya la instrucción B, o sea, el otro canastado de ropa. ¿Sí? La ropa de mi hermanita y la ropa mía. Hasta que no termine todo el proceso con mi hermanita, yo no puedo empezar a hacer. ¿Sí? Eso es una ineficiencia, ¿no? En cuanto a tiempo y en cuanto a recursos. O sea, la lavadora está un montón de tiempo desocupada aquí. ¿Sí? Y claro, si yo soy, digamos, el dueño de la casa, me pongo a ver este proceso así como está aquí, este proceso es muy lento, demora demasiado. Este sería el monociclo. Entonces, ¿cuál es la idea de la línea de producción? Mire todo el tiempo que se ahorra, ¿no? La idea de la línea de producción es que yo empiezo a atender el canastado de ropa A, ¿no? La instrucción A. Entonces, claro, empieza la lavada, ¿cierto? Luego la secada de la ropa, luego la doblada, luego guardarla en el armario. Pero una vez se lava ese canastado de ropa, instrucción A, y pasa a secado, ¿sí? La lavadora está desocupada. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? Ese es, digamos, el concepto. ¿Por qué no, mientras la ropa de A está secando, yo aprovecho y empiezo a lavar la ropa de B? Línea de producción. En el caso de los carros era lo mismo, ¿no? Digamos, una fábrica de carros estilo monociclo sería una fábrica en la que, bueno, arranca el chasis solo, luego le ponen las llantas, luego le ponen la carrocería, bueno, el motor, lo que sea, no sé qué, pero hasta que no se hace todo el carro y no sale el carro completo al otro lado, no empiezan a hacer el segundo. Ustedes saben, ¿cierto? Y habrán visto por ahí en películas y demás que así no son
los procesos para fabricar un carro, ¿no? Entonces, la primera etapa le están poniendo las ruedas, pero ya en la segunda, mientras tanto, están poniéndole la carrocería pues al carro que estaba antes y más adelante ya lo están pintando, bueno, y así. Entonces, el concepto es más similar al diagrama que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, mientras la ropa está secando, la B puede empezar a lavar. Y mientras la C está doblando, la B puede secar y la C puede empezar a lavar. Y entonces tenemos un proceso en el cual si yo me paro en un momento arbitrario del tiempo, digamos que yo me paro por acá, bien adelante en el tiempo, yo me fijo y veo, por ejemplo, en este caso, 4 instrucciones ejecutándose en paralelo, ¿sí? Hay un paralelismo a nivel interno, el procesador adentro, ¿cierto? Está ejecutando a la vez 4 instrucciones. Obviamente cada instrucción se está ejecutando en una etapa distinta, ¿cierto? Cada instrucción va en un momento distinto de ejecución. Y este paralelismo no desvirtúa la secuencialidad del código, porque yo sí le garantizo que en este proceso, la primera instrucción que se ejecuta es la A, mire, la primera que termina es la A, aquí está, ¿sí? Y luego termina la B, y luego termina la C, y luego termina la D. Entonces, el orden que yo tenía en mi programa no se desvirtúa, no se pierde por tener un paralelismo a nivel interno en el procesador. Ese es el concepto, primero. Ya les voy a mostrar pues cómo se implementa eso. Eso tiene unos problemas, me imagino que algunos de ustedes ya pueden anticipar los problemas que tiene eso. Pero la primera pregunta pues clave aquí sería si se entiende el concepto, cómo trabaja. Los escucho. Perfecto. O si hay alguna pregunta, hasta ahí. Bien. Entonces, eso es pipeline, eso es paralelismo a nivel de instrucción. Entonces, hay un ejercicio, ¿cierto? Esto lo saqué del libro de Patterson. Esto es clásico también, preguntarse. De hecho, creo que es un problema para que ustedes lo resuelvan si quieren, ¿cierto? Como tarea se los dejo. Preguntarse cuál es la ganancia de montar el pipeline. El pipeline, como ustedes se pueden imaginar, maneja una complejidad un poquito más alta. O sea, yo sacrifico esfuerzo de diseño, ¿cierto? Pongo ya al ingeniero que está trabajando, diseñando el procesador, lo pongo a pensar más, ¿cierto? A que le bote más corriente al diseño, pero me gano, en teoría lo que me gano es desempeño, o sea, el procesador es más rápido porque el diseñador le botó más corriente, ¿cierto? A cómo va a montar el procesador. Entonces, recogiendo un poquito lo que explicaba Nixon ahorita temprano en la primera parte de la clase, miren ahí, ¿cierto? Están las 5 etapas. Esas son las 5 etapas de las que hemos hablado para la ejecución de la instrucción. Está el fetch de instrucción, ¿sí? La parte de codificación, de leer los registros, la parte ya de la ejecución, ¿cierto? Esto tenía otros nombres pues en las clases que yo he venido dando, pero este es IF, por ejemplo, IF, Instruction Fetch, Instruction Decode, Ejecución, EX, MEM, acceso a memoria, y Write Back. ¿Sí? Pues en el lenguaje que hemos venido trabajando aquí en las clases, esos son los nombres de las instrucciones y ustedes ya más o menos saben qué se hace en cada una, ¿no? Esto es con el PC ir a recoger la instrucción que tengo que ejecutar. Esto es decodificarla y si es el caso, traer registros para poderlos operar. Aquí ya se hace la operación, la suma, lo que tenga uno que hacer. Si es necesario acceder a la memoria por algún motivo, por ejemplo, es un load o un store, eso se hace en esta cuarta etapa, ¿sí? Y al final, muchas veces lo que toca es coger el resultado de lo que venía de memoria o de lo que venía de la ALU y escribirlo en el registro otra vez. Eso se llama W Write Back, ¿sí? Aquí están las 5 etapas. Entonces, un poquito para que despierten y para dejar de hablar yo, que también es muy cansón estar uno hablando y hablando. Les pregunto, si fuera a montar el monociclo con esas instrucciones como están aquí, un subconjunto, ¿cierto? Del MIPS, una versión pues muy reducida de todo lo que es el MIPS. Si yo lo fuera a montar monociclo, pues habría que pensar, uy, vamos a ver cuál de esas etapas, aunque ustedes ya lo saben seguramente, consume más tiempo y cuánto puede ser el ciclo de reloj necesario para ejecutar este procesador para que ponga a trabajar. Entonces lo escucho, mirando ahí la tablita, ¿por qué no me ayudan un poco con eso? Lo voy a montar monociclo. La pregunta concreta es,
periodo de reloj, ¿cuánto puede ser el periodo de reloj en este caso? Profe, ahí serían los 800 picosegundos. Sí, señor, como dice Mateo, Y 5 ciclos. claro, la instrucción más lenta, la que toma más etapas, de hecho toma las 5 etapas, es el load. Todas las demás instrucciones, por ejemplo, un store, 2, 3, 5, 7. Un store consumiría 700 picosegundos. Ah, es que aquí está, claro, la última columna está, el tiempo total. Entonces, claro, yo miro esta y, es que el load es la más lenta, la más compleja, ¿cierto? Y a mí me toca ajustar el periodo de reloj a la más lenta. ¿Listo? Entonces, mínimo, el periodo de reloj es 800. Y aquí va la segunda pregunta ya para que pasemos el pipeline. ¿Y por qué eso es ineficiente? ¿Por qué eso no me conviene? Por ejemplo, lo que usted mencionó, que así sea, por ejemplo, la última acción que consume 500 picosegundos, por tenerse que ajustar al tiempo de reloj más lento, siempre va a tener que trabajar con 800. Exacto. La respuesta es, aunque potencialmente hay instrucciones más sencillas que podrían tomar menos tiempo, el monociclo sí, la embarrada pues con él es que, como bien dice Mateo, toca ajustar el periodo de reloj a la instrucción más compleja o la más lenta. Entonces todas las instrucciones van a demorar 800 picosegundos, eso es inevitable, ¿sí? Así sean más sencillas que el load. De hecho, todas las que están en la tabla, excepto el load, son más sencillas, ¿sí? Entonces pierdo un montón de tiempo y tengo un montón de hardware ahí desocupado, muerto, ¿cierto? Haciendo nada buena parte del tiempo. Ese es, digamos, el asunto con con el monociclo, ¿sí? Esta tablita, pues, estos datos me los traje de una clase anterior, un banco de pruebas, un test bench, se llama Spec Int 2000, que sirve para evaluar de desempeño, ¿cierto? Uno lo descargaba y lo corría en el equipo y eso le medía el desempeño al procesador que uno tiene, ¿sí? Pero no es, o sea, en este momento no es interesante por eso, sino porque ellos llevan estadísticas de cuántas instrucciones de cada tipo para los procesadores manejan un programa típico. Por ejemplo, un Office, digamos, un Office en general, a menos que sea Excel, un Word, por ejemplo. Un Word no maneja casi datos de punto flotante, casi todo lo hace es con enteros, ¿sí? Porque lo que manipula es caracteres, el texto, que la alineación, que no sé qué. Eso se hace casi todo con operaciones enteras. Y esa es la razón por la que SpecInt te puede decir, mire, es que en un Word o en una aplicación de oficina normal para redactar texto, lo normalito que usted encontrará en un programa que solo sea entero o que tenga buena parte pues, de instrucciones enteras es del tipo R 52% de instrucciones, del tipo LOAD 25%, del tipo Store 10%, BQ 11%, del tipo J 2%. ¿Ya? Esto para el monociclo no es importante porque todas las instrucciones, repito, todas las instrucciones tardan lo mismo, ¿sí? No recuerdo si dejé el ejercicio la vez pasada, en el caso del multiciclo, pero básicamente el planteamiento sería aquí. ¿Y qué tal si lo monto multiciclo? Con esos datos que tiene en la tabla, ¿sí? Esa es la primera parte del ejercicio. ¿Qué tal si lo montamos multiciclo? ¿Sí lo hicimos o no? ¿Alguien me confirma? ¿Le medimos el desempeño relativo al multiciclo o no? Con respecto al monociclo. Vagamente creo que sí, pero no estoy seguro. La última Sí, clase profe, la pero lo hicimos considerando que todos demoraban lo mismo, 100 segundos creo que fue en ese caso. Aquí quedaron 100 milisegundos. Y yo 4.2. Ya. 4.2. Sí, señor. Gracias, ya me acordé. Entonces, esa no es una situación realista. Mire, claro que dependiendo pues de la etapa, hay unas etapas más sencillas que otras, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con memoria, o sea, la etapa IF, que es la primera, y la etapa MEM, que es la cuarta, en general lo que tiene que ver con memoria es más lento, se demora más. Ir afuera del procesador, ya sea a guardar un dato o a traer un dato que está en memoria, eso demora tiempo. Entonces, observe cómo la instrucción fetch, la primera columna y la cuarta, duran 200 picosegundos. Hacer operaciones en la ALU como suma, resta y así también tarda más, 200 picosegundos. Mientras que lo que tiene que ver con registro, ya sea para leer, la etapa ID, o para escribir, la última etapa que es write back, solo tarda 100 picosegundos. Entonces,
Les pregunto también, ¿cuál sería el periodo de reloj si yo fuera a montar esto multiciclo? O sea, para ejecutarlo en etapas, ¿cierto? Hacerlo etapa por etapa y que entonces cada instrucción dure tantas etapas como sea de compleja. ¿Sí? Entonces la primera pregunta que me tengo que hacer es, si lo voy a montar multiciclo, ya no puedo ajustar el periodo de reloj a todo, ¿cierto? Ya no se ajusta el periodo de reloj a todo, sino a etapitas. Cada ciclo de reloj va a ser una etapa que estoy ejecutando de la instrucción. ¿Cuál sería entonces la decisión ahí de diseño para el periodo de reloj mínimo posible en este procesador? 200 picosegundos. Claro, claro. Yo no puedo poner menos de 200 porque si cada etapa la voy a ejecutar en menos de 200, no le doy tiempo, por ejemplo, a la memoria que reaccione y me entregue la información que necesito, por ejemplo, ¿sí? O no le doy tiempo a la ALU de que ejecute la operación que tiene que ejecutar. Entonces, el periodo de reloj en un multiciclo en este caso sería mínimo, ¿cierto? Tendría que ser mayor o igual a 200 picosegundos en el caso de un multiciclo, ¿sí? Y ahí la tarea, ¿cierto? En términos más realistas era justamente medir el desempeño en esas condiciones. Las etapas no están balanceadas del todo. No tienen por qué saberlo ya, ¿cierto? Pero sí hay una regla y es que entre más balanceadas queden las etapas, o sea, entre más parecidos sean estos tiempos, mejor para el desempeño. Si hay una etapa muy, muy, muy lenta comparada con las demás, por ejemplo, eso no es bueno para el desempeño. No sé si alguien de pronto se tire al agua a decir por qué. De pronto alguien tiene idea de por qué puede ser eso. Una etapa muy lenta comparada con las demás, en general degrada el desempeño. Lo ideal sería que estén bien balanceaditas y que cada etapa de la ejecución tarde lo mismo que las demás o más o menos lo mismo. Pues aquí no hay simetría. Sí. Debe ser por lo que acabas ahorita de preguntar de que para cada ciclo, ¿cuál sería el tiempo mínimo que tendría que demorar? En este caso es 200, pero si hubiera una que demorara más, me imagino que toca tomar ese tiempo como la más, pues como Eso, la o sea, la mínima. respuesta va por ahí, ¿no? Si está muy desbalanceado, si es muy asimétrico el tiempo entre etapas, pues habrá una muy lenta que retrase a las demás. Esa es la respuesta, ¿sí? Hay una etapa muy lenta, por ejemplo, una que valga 800 picosegundos, cuando los demás tienen 200 y 100, entonces, pero igual el ciclo de reloj toca ajustarlo con la etapa más lenta. Entonces, hay un ejercicio acá para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Esa es la primera parte del ejercicio, eso no lo vamos a resolver ahorita, ahí les queda como tarea. Es calcular el desempeño, digamos, vamos así, el tiempo de ejecución promedio de las instrucciones en un multiciclo. Con este datico de acá, el tiempo de reloj serían 200 picosegundos. Y con este datico de acá de los porcentajes, con el banco de pruebas, yo puedo sacar un CPI promedio. CPI promedio, eso lo hicimos, eso sí lo recuerdo de la clase pasada. Un promedio de CPI, y entonces ya para una cantidad de instrucciones arbitrarias yo puedo calcular el tiempo de ejecución, ¿no? Recuerden que el tiempo de ejecución sería CPI promedio por la cantidad de instrucciones por el periodo de reloj, que mire que aquí está ya listo. Bien, ahora sí pasemos al tema de hoy, porque esto fue básicamente repaso de las últimas clases. Tema de hoy, ¿cómo sería un pipeline? ¿Cómo sería un procesador ILP en las condiciones que hay ahí en la diapositiva? ¿Sí? Entonces, nuevamente toca tomar una decisión con respecto al periodo de reloj. ¿Sí o no? ¿Qué periodo de reloj me conviene ponerle a un procesador que tiene línea de producción, que tiene pipeline? Entonces, nuevamente la decisión, porque repito que el pipeline es como un híbrido ahí entre monociclo y multiciclo, la decisión es mirar cuál de esas etapas es la más lenta y ajustar el periodo de reloj en ese caso. O sea que en un pipeline también tenemos un periodo de reloj dado, por ejemplo, por 200 picosegundos en este ejemplo. ¿Sí? 200 picosegundos, que es la etapa más lenta de todas. ¿Sí? Si el periodo de reloj va a ser 200, ¿dónde está la ganancia? Porque el pipeline termina siendo más veloz y me rinde más que un multiciclo. Que multiciclo también tiene periodo de reloj igual. No sé si alguien de pronto quiera contestar esa. La ganancia creo que está en que se pueden hacer varias tareas al tiempo. Entonces, eso te da una ventaja con respecto al multiciclo, al monociclo, digo. Perfecto, ¿sí? Y yo les puedo contestar la misma pregunta en términos del CPI.
y eso lo había puesto ahorita, pero no se ha demostrado, ¿cierto? El CPI tiende a 1 por encima. Eso es clave en un pipeline, ¿sí? Mientras que si usted mira el multiciclo, pues el CPI puede ser, por ejemplo, en el caso del LOAD, aquí, 5. ¿Por qué? Porque tiene que ejecutar 5 etapas para poder ejecutar la instrucción. Si usted mira el store, aquí tienes 4 CPI, porque son 4 etapas. Si miras el tipo R, son 4 también, y si miras el salto, por ejemplo, son 3 etapas. Entonces, de este montón de CPI diferentes, dependiendo del tipo de instrucción, y que me toca entonces ya entrar a mirar con qué frecuencia aparece cada instrucción y demás, de ese montón de CPI distintos, garantizado, ¿cierto? Y ya lo voy a explicar por qué. Garantizado el CPI de un procesador que tiene pipeline tiende a 1. ¿Qué tan cerca esté de 1? Depende de cómo yo soluciono los problemas que trae el paralelismo, ¿sí? Pero justamente por eso me gasto pues el esfuerzo de diseñar un procesador así. El CPI me mejora mucho, o sea, casi que ejecutar una instrucción en promedio va a tardar un ciclo de reloj. Cada ciclo de reloj va a tener una instrucción ejecutada, ¿sí? Bueno, eso para explicarlo, yo no sé si volver aquí, me devuelvo al ejemplito de las lavadoras. Vamos a borrar aquí el... Pongamos que usted es un observador que está aquí mirando, ¿cierto? Usted tiene, esto ya es una lavandería, o sea, usted montó negocio, optimizó su proceso, montó negocio de lavandería, ¿sí? Usted es el dueño y se para aquí a la salida de la lavandería. ¿Cada cuánto ve usted saliendo un paquete, ¿cierto? Una instrucción, si quiere, ¿sí? Una tarea ejecutada. Voy a cambiar ligeramente la pregunta, ¿sí? Yo no soy el dueño de la lavandería, soy el usuario A, ¿sí? Yo soy el usuario A, llego con mi ropita, me dicen, espere que eso no demora. Entonces la entrego para que pase pues por el proceso de la línea de producción, como estaba explicado ahí en el dibujito. Me dicen, espere un momentico que eso no demora. Soy el usuario A, ¿cuánto tiempo demora en ejecutarse mi instrucción? ¿Cuánto tiempo demora lavando mi ropa? ¿Cuántos ciclos de reloj? Recuerden pues que a cada etapa en un pipeline le dedicamos un ciclo. Entonces, como usuario, ¿cuántos ciclos de reloj tarda la ejecución de mi instrucción? 4. Correcto, Sergio. Correcto el otro que contestó. 4. Yo llego con mi ropita, tiene que pasar por lavado, tiene que secarla, tiene que doblarla y tienen que meterla al armario. Pues aunque si esto es una lavandería, no sé cómo es para meterse al armario uno en la casa, pues, pero sígame con ese ejemplito, pues, aunque hay unas cosas ahí que no son reales, pero bueno. Listo. 4 ciclos de reloj ejecutando la instrucción mía, ¿cierto? Una sola instrucción tarda 4 ciclos. Pero ahora póngalo en términos del desempeño general, ¿cierto? El dueño está acá, ¿cierto? Está mirando. ¿Cada cuánto ve el dueño que sale un paquete de ropa lavada? ¿Cada cuánto ve el dueño que sale una instrucción ejecutada aquí? Cada etapa o cada ciclo. Cada ciclo, ¿sí? Cada ciclo. Entonces, por ejemplo, y ya volvamos si quieren volvamos al casito que teníamos aquí. Son 5 etapas, ¿no? Y digamos que yo tengo 1000 instrucciones. Este es lo que no recuerdo si ya habíamos hecho esta cuentica. Sí. Tengo 1000 instrucciones para ejecutar. ¿Cuánto demoran esas 1000 instrucciones en hacerse? Un código, digamos, que tarda 1000 instrucciones. ¿Cuántos ciclos de reloj se tarda la ejecución de esas 1000 instrucciones? ¿Cuántos ciclos? Pues hay un primer tiempo, ¿cierto? Porque el procesador está desocupado, el pipeline está desocupado al principio, haciendo nada, ¿sí? Hay un primer pedacito de tiempo en el cual el pipeline se está llenando, ¿cierto? Cuando ya en el ciclo 5 de reloj, cuando entra la instrucción quinta, ya el pipeline está lleno. Y el 5 en adelante siempre vas a ver que sale una instrucción cada ciclo de reloj. Entonces, en general, para ejecutar 1000 instrucciones, ¿cuántos ciclos de reloj me tardo?
viéndolo así. 1001. 1004, ¿no? 200 y pico no, porque igual son 1000 instrucciones. Y dijimos que cuando mucho el dueño ve una instrucción saliendo cada vez, pero es que la primera vez, para que llene el pipeline, toca esperar unos primeros 4 ciclos de reloj. Tiene razón el que dice 1004. Si son 5 etapas, se demora 1004 ciclos. ¿Sí? Entonces, CPI, como dice la sigla, es ciclos por instrucción. ¿Cuántos ciclos me demoro ejecutando cierta cantidad de instrucciones? Es decir, CPI es la división entre ciclos e I. O sea que en este ejemplito así de juguete que les hice, el CPI es 1.004. ¿Sí? Y si no son 1000 instrucciones, sino que son 1.000.000, entonces es 1.0000004. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual el CPI se puede considerar que tiende a 1. Es más, idealmente, no se ponen a mirar esta cifra decimal, sino que dicen que es 1 directamente. ¿Sí? Entonces, mire el híbrido como lo hemos conceptualizado. Es un procesador que tiene un CPI de 1, ¿sí? Eso es característica del monociclo, pero que además el periodo de reloj se ha ajustado a la etapa, no a la instrucción, sino a la etapa más lenta, ¿sí? CPI de 1 y periodo de reloj ajustado a la etapa más lenta. Ahí tengo las dos ventajas del monociclo y multiciclo combinadas en este procesador. Listo. No sé si ahí de pronto en esta diapositiva y en el ejercicio que les estoy planteando abajo hay alguna pregunta de pronto para que, o comentario para que miremos. Voy a borrar todo este tachonerío que he hecho allí y les voy a leer la pregunta. Igual si tienen alguna cosa que decir, pues lo escucho. Profe, yo tengo una duda. Digamos Sí. que, dado que se tenga una etapa que demore, digamos que todas las etapas se demoren 100 picos segundos, pero digamos tengo Correcto. una que se demora 200 picos segundos. Uno puede Sí. establecer, digamos, para no establecer el tiempo de reloj como 200 picos segundos, sino como 100 picos segundos y hacer la etapa de 200 en 2 etapas para tener un mejor rendimiento, o eso no es posible. Sí, de hecho, yo leía por ahí en el libro estos días de Patterson que hay procesadores comerciales modernos que tienen 15, 20 etapas, ¿cierto? Llegan y dividen mucho, o sea, 5 etapas es más bien una cosa arcaica ya, es viejito. El procesador MIPS, como ustedes saben, es de los años 90 también, 80, 90. Entonces, claro, entre más fracción y usted más atomice la ejecución, tiene más etapas, pueda tener más instrucciones a la vez, y eso a la larga le conviene porque fraccionando, atomizando las etapas se vuelven más sencillitas y tardan menos tiempo, o sea que puedes tener una frecuencia de reloj más alta. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, y ahí es donde iba el comentario mío, a veces es muy duro. Por ejemplo, aquí en la etapa de memoria, esta de aquí. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que eso se pueda partir en dos? Como que, ¿sí me entendés? Como que, bueno, ¿cómo hago para que primero haga una cosita y luego la memoria es como un bloque, ¿cierto? Es más, es externo al procesador. Pues ahí no hay como mucha opción de dividir eso más. Pero esa frase que le atribuyen a un chino que es Hun Tzu, el del el arte de la guerra, divide y vencerás, eso es clave aquí. Si usted logra dividir eso en 50 etapas, este mismo MIPS lo puede dividir en 50 etapas, bacanísimo. ¿Por qué? Porque cada etapa va a ser muy simple. ¿Sí? Y al ser muy simple, la puedes ejecutar muy rápido, entonces puedes tener una frecuencia de reloj altísima. Un superprocesador, o sea, un procesador que puede ejecutar a una gran velocidad y el CPI tiende a uno igual, porque pueden ser 50 etapas, pero como siempre son muchas instrucciones, garantizado el CPI tiende a 1. Entonces sí, dividir es buena idea y de hecho lo hacen, pero es difícil. ¿Sí? Entre más divida, mejor. Entre más divida la ejecución, mejor. Pero es complicado. Bien, voy a leerles la pregunta que hay abajito. ¿Cuál sería la mejora, el speed up que se conseguiría en la versión pipeline del procesador con respecto al monociclo y al multiciclo? ¿Sí? Para que de pronto si alguien quiere, lo resuelve y lo puede presentar aquí en la clase. ¿Qué me gano, no? O sea, ¿qué tanto mejoro la ejecución, el desempeño del procesador metiendo el pipeline en este procesador MIPS que hemos venido trabajando? Bueno, ahí hay un ejemplito sencillo, ¿cierto? Arriba hay 3 LOADs, no sé si alcanzan a ver, ¿sí?
Esta diapositiva simplemente es pues, para no quedarnos con el dibujito de la lavadora. O sea, aquí está la versión ya de procesador, ¿no? Tengo 3 LOADs, ¿cierto? En principio esos LOADs, y por eso se pone LOAD porque es la más lenta. Pues en un monociclo habría que reservarle todo ese tiempo a cada instrucción para ejecutarse, ¿sí? Mientras que si lo manejo pipeline, pues cada etapa de estas es un ciclo de reloj, ¿sí? Cada etapa es un ciclo de reloj y entonces le dedico un ciclo a cada etapa, básicamente. Miren este esquemita aquí, por ejemplo, la etapa de registros. Claro, ella no se come todos los 200 picosegundos como ya hemos discutido, ¿sí? La etapa de acceso al registro no necesita todo ese tiempo, entonces ese slot de tiempo, ese espacio de tiempo se consume a medias, digámoslo así, o sea, parte del tiempo está desocupado. Eso es como en el ejemplo del carro o como en el ejemplo de la lavandería, un operario que es más rápido que los demás, pero como tiene que sincronizarse pues con las tareas de los otros en la línea de producción, hay tiempos que está desocupado esperando a que el próximo trabajo le llegue, ¿no? Una persona que dobla muy rápido la ropa, sí, la dobla muy rápido, se la acaba y no ha llegado todavía más ropa para doblar, entonces le toca quedarse esperando. Ese es, digamos, el significado, ese simbolito que hay allí donde está la flecha. Y claro, entonces tenemos, repito, ¿cierto? Yo soy el dueño del procesador, ¿cierto? Me paro aquí a mirar, tengo una instrucción saliendo cada ciclo, una instrucción ejecutándose cada ciclo de reloj. Ahí tenemos periodos de reloj corticos, que es característico del multiciclo, y un CPI cercano a 1, que es característico del monociclo. Todo eso es muy bonito, ¿sí? Todo eso, así conceptualmente, pues trabaja muy bien, pero como bien ven ustedes allí, la cosa no es tan sencilla, o sea, no tan rápido, pues eso tiene su complejidad. Y es que el paralelismo en general, sobre todo si es paralelismo de un hilo, o sea, del mismo programa, porque eso es lo que está pasando aquí, es un solo programa, ¿no? Hasta ahora no hemos hablado, pues, de tener varios hilos o varios códigos o varios programas corriendo a la vez. Aquí estamos asumiendo que el código es uno solo. Y eso sí que genera problemas si usted tiene paralelismo. De hecho, en la literatura, ¿cierto? El libro de Patterson, por ejemplo, ha agrupado esos problemas en 3 tipos. Dice amenazas de datos, ¿sí? ¿Cuáles son las amenazas del paralelismo? Entonces, hay unas asociadas con datos, unas con el control y unas amenazas estructurales. En cuanto a las amenazas con datos, tienen que ver con dependencias. Esa es la clave, pues ahí. Cuando hay dependencias de datos entre una instrucción y otra, el paralelismo no me conviene o hay que hacer algo para que no vaya a haber un resultado equivocado en la ejecución, ¿sí? Ese es básicamente el resumen de las dependencias de las amenazas de datos, que haya dependencias, esa es la clave ahí, ¿sí? Aquí. El asunto de los datos o los problemas de datos asociados al paralelismo a nivel de instrucción tienen que ver con las dependencias. Mientras que en el caso del control tienen que ver con los saltos. Esto lo vamos a explicar adecuadamente pues ahorita, ¿sí? Usted tiene saltos que puede que ocurran o puede que no ocurran, los saltos condicionales, ¿no? Los que están amarrados a un estado, ¿cierto? A un resultado de una operación. Te imagine que usted tenga, por ejemplo, y pongo el caso de la línea de producción de carros, ¿sí? Usted viene, todos los carros los está pintando de azul y vienen ya en la fila, ¿cierto? En la línea de producción vienen varios carros pintados de azul y de un momento a otro dice el jefe, no, es que eran amarillos, no eran azules, eran amarillos, entonces toca jugar un poquito ahí con el asunto de los saltos y ese es más o menos el ejemplo físico de lo que habría que mirar aquí a nivel lógico, ¿no? Cómo yo controlo un procesador que tiene paralelismo y que tiene posibilidad de hacer una cosa o de no hacerla, y que a veces lo hará y que a veces no lo hará. Pues ahí está el asunto del problema o las amenazas de control. Y el otro asunto tiene que ver con problemas estructurales, que básicamente es que para cada etapa tiene que haber el hardware necesario para hacer la ejecución sin depender de las demás etapas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un procesador pipeline es muy duro montarlo en una máquina von Neumann, ¿sí? Es muy difícil que una organización von Neumann
pueda ser paralelizada. Y no sé si a esta altura de pronto alguien me pueda decir por qué. Es una pregunta como tipo examen, ¿no? ¿Por qué una organización tipo von Neumann no es apta para una implementación paralela? ¿Alguien de pronto se aventura a decirme por qué? Pues porque al utilizar una sola memoria, entonces se corre el riesgo de que digamos que haya interferencia entre los datos del registro y los datos del proceso, ¿no? Creería. Más o menos, sí. Cuando usted tiene una sola memoria, que es la característica de von Neumann, la organización von Neumann no maneja sino una sola memoria para tener datos y para tener instrucciones. Una sola memoria y un paralelismo ahí, ¿cierto? Entonces, eventualmente dos etapas o dos instrucciones, ¿sí? Van a querer hacer uso de la memoria, ¿no? Es como decir que el toma para la lavadora y para la secadora es uno solo. Hay un solo recurso, pero en dos etapas se requiere simultáneamente ese recurso, ¿sí? Una instrucción que está en la etapa de fetch requiere memoria pues para ir a leer la instrucción. Y una que está en la etapa, por ejemplo, de cargar los datos en la memoria también requiere ir a memoria para guardar la información. Entonces, como que llegan las dos etapas o las dos instrucciones a un solo recurso y ahí entonces, ¿qué se hace, cierto? Esos son los problemas estructurales. Cuando no hay hardware para atender simultáneamente dos etapas o dos instrucciones al mismo tiempo. Pero en el caso de la lavandería, pues no hay sino un solo toma, o prende la lavadora o prende la secadora, pero no podemos prender ambas. Entonces ya el paralelismo se muere ahí, ¿sí? Ese es, digamos, el resumen de las amenazas estructurales. No tengo el hardware suficiente, no he manejado la redundancia, ¿cierto? Ese es un concepto que hay que manejar allí. Tengo hardware redundante, ¿cierto? Y ahí, digamos, sobrepaso este problemita o esta amenaza. Si tengo redundancia, por ejemplo, tengo dos memorias, una para instrucciones y una para datos, ahí sí puedo trabajar paralelismo. Pero si hay una sola memoria, es muy complicado. ¿Cómo hace la memoria? O sea, ¿quién atiende ahí? Bien, ese es más o menos el resumen de los problemas que hay. Vamos a verlos en detalle cada uno. A ver, yo de la hora no estamos bien de tiempo. Miremos los problemas o las amenazas de datos, ¿sí? Dice, las amenazas de datos ocurren cuando una instrucción que se va a ejecutar no se puede ejecutar porque los datos de entrada de dicha instrucción no se han generado todavía, ¿sí? Eso es lo que se conoce en este ambiente como dependencia, ¿sí? Hay una dependencia. Y yo les tengo este ejemplito muy sencillo acá, vean. Esta instrucción de acá, este add, hace la suma entre T0 y T1 y el resultado de esta suma se guarda en ese 0. Ese es el formato pues que hemos hablado para la instrucción tipo R, ¿sí? Este es un tipo R. Un tipo R hace sumas, hace AND, hace OR, hace restas, como está aquí. Entonces, cojo T0 y lo sumo con T1 y lo guardo en ese 0, ¿sí? Sin embargo, la resta que viene después, otra instrucción que viene después, que es una resta, hace la resta entre S0 y T3 y el resultado de esa resta lo guardaría en T2. ¿Sí? Eso aparentemente, si uno se fija, no tiene ningún problema. Pero ya tiene que pensar usted un poquito en términos del paralelismo. Entonces, no sé si alguien me explica de pronto por qué eso puede ser un problema en un procesador con ILP, con pipeline. El problema está en que cuando estoy haciendo, digamos, la operación de add, estoy utilizando S0. Y cuando estoy utilizando, y digamos, en paralelo también estoy haciendo sub y también estoy utilizando S0. Es decir, estoy llamando a un dato que todavía no lo tengo generado, como acabas de decir. Perfecto, esa es la respuesta exacta, ¿sí? Hay una dependencia, en este caso la dependencia se manifiesta en esta variable, ¿cierto? O en este registro S0. Hasta que el add no termine del todo, ¿sí? Hasta que la instrucción add no termine, porque la última etapa del add, si usted recuerda, es la escritura, write back. Hasta que ese dato no se escriba, en teoría yo no podría ejecutar esta segunda instrucción, porque si voy y miro el resultado de T0 que hay, seguramente estaré haciendo la resta con un valor erróneo. Es un valor previo que no es, cuando yo programo, ¿cierto? Mi lógica programando no, es que mire, yo hago la sumita, ¿cierto? Y el resultado que me dé la sumita, luego le resto este.
O sea, la lógica del que programa es esa. El programador no tiene por qué preocuparse por paralelismo ni cosas así. El programador escribe cada instrucción y él asume en su lógica que es que cada instrucción se ejecuta de a una y que el resultado previo me sirve para poder hacer la instrucción actual, ¿sí? El programador no tiene por qué saber ni complicarse con asuntos de paralelismo, ¿sí? En principio. Entonces, claro, hay una dependencia y puede que las restas, si yo no hago nada, si no tengo cuidado, puede que la resta termine haciéndose con un valor previo, un valor equivocado, cuando el programador pensaba era que la resta tenía que hacerse con el resultado de esta sumita de acá. ¿Está claro ese asunto de la dependencia? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, hay tres maneras, ¿cierto? En la literatura hay tres maneras estandarizadas, digamos, de resolver dependencias de datos. Están las burbujas, está el reordenamiento de código, burbujas o detenciones también le llaman, el reordenamiento de código y lo que llaman atajos. Forwarding podría traducirse como atajo, ¿sí? De las tres, el más rápido, el que mejor funciona pues para desempeño, es el de los atajos. O si es posible, pero es que el problema es que no siempre es posible, el reordenamiento de código. O sea, replanteo otra vez lo que acabo de decir, el más malo son las burbujas, pues. Más malito, el que más me baja el desempeño son las burbujas. Entonces, voy a empezar con el atajo, ¿sí? Mire el ejemplo que teníamos ahí. El ejemplo justo que acabo de explicar hace 2 diapositivas. Primero una suma, ¿cierto? Y luego una resta. Y bueno, hay una dependencia por el dato S0, porque el resultado de la suma se va a usar en la resta inmediatamente después, ¿ya? Entonces, arranco explicándolo por acá por encima, ¿cierto? El proceso de la suma, en vez de la lavadora y la dobla de ropa, aquí tenemos las etapas, ¿no? El fetch de instrucción, el asunto de los registros, el asunto de la ejecución en la ALU, ir a memoria y la posescritura final, pues, que es el write back. Este add, observen, ¿cierto? Este add tiene ya el resultado listo en esta etapa 3. Porque aquí efectivamente se está haciendo la suma. En este punto, la suma se está ejecutando. ¿Sí? Y cuando la instrucción de suma va en la etapa 3, la instrucción de resta va en la etapa 2, por el asunto del pipeline y cómo se van acomodando en la línea de producción las instrucciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el atajo? ¿Qué es esta estrategia? Es decir, mire, el dato que usted tiene que usar es este resultado de la suma y no el que viene del registro. O sea que aquí seguro hay un multiplexor. Ahorita les muestro pues cómo se implementa el atajo. Hay un multiplexor que dice, mire, pilas, no vaya a usar el dato que viene del registro, que ese dato es viejo, ese no le sirve. Use más bien este que viene acá realimentado de la etapa de ejecución que tiene el dato actualizado, el valor propio, pues el que tiene que usar usted. ¿Sí? Y mire que en el tiempo no hay conflicto, porque mientras este está ejecutando, el otro viene apenas recuperando los datos de los registros. Pues con un atajito, ¿cierto? Con una realimentación ahí se podría solucionar la dependencia simplemente mandando el dato que es y no el que viene guardadito acá desde el banco de registros. ¿Eso está claro o no? O sea, la estrategia del atajo es proveer un camino para que el resultado de las instrucciones, de algunas instrucciones, puedan estar disponibles antes de que lleguemos a la etapa de escritura, que siempre es la última. ¿Sí? Que ¿cómo se hace esto? Ahorita les muestro, ¿sí? Pero esta es la idea por ahora, ¿cierto? El forwarding o el asunto de los atajos tiene que ver con dar un camino anticipado, un atajo, ¿cierto? El nombre lo dice, un camino anticipado al datico que me da el resultado. Yo lo acabé de generar aquí, pero me tocaría esperar 2 ciclos de reloj más a que ese dato se escriba. Sería aquí esta etapa de acá, ¿sí? Pues en vez de esperar 2 ciclos de reloj más, el mismo resultado que se va a terminar guardando en el banco de registros, yo llego, también le llaman bypass, le hago un bypass, ¿cierto? Un camino corto, y de esta manera ese datico llega y pasa por aquí, pero finalmente también se escribe. Va a quedar escrito, pero este caminito es para que la instrucción que sigue, que tiene un problema ahí de dependencia, pueda aprovechar el dato nuevo, ¿cierto? El datico actualizado y no el dato que estaba guardado viejo acá en el banco de registro. ¿Sí?
la información de resultado realmente toma los dos caminos. Llega y se escribe, vale, se escribe para uso posterior más adelante, pero también se aprovecha, ¿cierto? Y rápidamente se pasa aquí para que esta resta se pueda hacer con el dato nuevo, el dato actualizado. Nuevamente pregunto, ¿estamos claros ahí? ¿Más o menos se entiende o no? Sí, estamos claros. Bueno, gracias. Las burbujas. Mismo, veo que es el mismo. Ah, no, este es un load y una resta. Las burbujas. Entonces, ¿qué son las burbujas? Es una opción que da especial el control de decir, no, pare esto, ¿sí? Pare la línea de producción. Vamos a detenernos porque aquí hay un problema. Hasta que no resuelva el problema, no podemos continuar, ¿sí? Entonces, tengo dos instrucciones, un load acá arriba, ¿cierto? La primera que entró al procesador es un load, donde el resultado es, digamos, lo que yo traigo de memoria, tengo que guardarlo en el registro S0. Y por acá adelante, la siguiente instrucción es una resta que justamente usa el S0. O sea, aquí nuevamente hay una dependencia. Aquí hay una dependencia, ¿sí? Entonces, si su procesador maneja burbujas automáticamente o las pone, también puede ser que el compilador las ponga. Ahorita le explico cómo. ¿Qué es lo que pasa con la burbuja? Se mete a las malas una instrucción aquí que no hace nada. Entre una instrucción y otra se mete a las malas esta burbuja. Muchos procesadores, el MIPS también la tiene, maneja la instrucción NOP. ¿Sí? La instrucción NOP básicamente no hace nada, quema tiempo. A los que nos ha tocado programar microcontroladores, ¿cierto? Esa instrucción NOP, por ejemplo, sirve para contar y para esperar un evento. Usted pone un while, mientras no pase nada, no, o sea, todo el tiempo está haciendo nada, haciendo nada, haciendo nada, haciendo nada. Esto es muy arcaico, muy viejito, porque ya hoy en día, habiendo interrupciones, uno lo que hace es poner al procesador a dormir. Lo pone a dormir y cuando llegue la interrupción de que pasó algo, ¿cierto? Alguien hundió una tecla o se prendió un sensor o alguna cosa así, pues el procesador despierta. Pero en tiempos antiguos usted lo que hacía era poner el procesador a esperar ahí, a esperar y a esperar y a esperar, vivo, ¿cierto? Despierto, haciendo NOPs todo el tiempo hasta que llegue algo que le permita hacer trabajo útil. Entonces, una opción, ¿cierto? Una opción es que el mismo compilador se dé cuenta de la dependencia de datos, o sea, desde el software. Entonces viene acá y, tenía un load, sí, luego por acá viene un sub, una resta. Pero el procesador se da cuenta, pues, que eso va a generar un problema de dependencia. Entonces, aquí en la mitad, el compilador, mete un NOP a las malas, mete una burbuja. Y la burbuja me permite darle tiempito al resultado de que se genere para poder ejecutar la instrucción de manera adecuada. Si ustedes se fijan, aquí hay dos estrategias, no solo el NOP, no solo la burbuja, sino también un atajo. Porque aquí en este punto, etapa 4, se está recuperando el valor de C0. Habría que esperar a que se escriba, ¿sí? Aquí en el banco de registros, etapa 5, y luego sí empezar a ejecutar la instrucción de acá. Profe, Sí. sabiendo que ya está el atajo, ¿por qué como que se le implementa esa burbuja? Esa pregunta está buenísima y yo, como ven, profe, se las vuelvo a hacer a ustedes. ¿Por qué toca meter burbujas si igual hay un atajo? Yo estaba pensando que de pronto era que la instrucción es como tan demorada de procesar en el primer conjunto de instrucciones que toca como implementar esa burbuja como para que le dé el tiempo necesario que termine y ahí sí lo pueda mandar al siguiente paso. Sí, más o menos. Mire, ¿en qué momento, pensando en el load, ¿sí? Pensando en este load de la primera instrucción, ¿en qué momento el dato de verdad está listo ya, está disponible? ¿En cuál de las etapas? ¿En la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? ¿En qué momento puedo hacer el atajo, mejor dicho? ¿Cuándo ya el dato está listo? El S0 lo tengo, el contenido de S0 lo tengo ya listo. La respuesta a esa pregunta es cuarta etapa, en la etapa 4. Porque hasta que yo no vaya a la memoria y traiga la información, pues no sé cuánto vale el dato. ¿Listo? ¿Sí o no? Hasta la cuarta etapa no tengo todavía cuál va a ser el contenido de ese cero. Eso no lo tengo aquí porque, por ejemplo, este lo de aquí, hasta ahora va calculado una dirección. Ni antes, mucho menos, ¿no? Y claro, ya la quinta etapa lo que hace es coger ese valor de ese cero y guardarlo en registro otra vez. Write back. Pero si yo fuera a hacer un atajo, lo haría aquí porque aquí ya el datico está. O sea, el que va a ser el contenido de ese cero está aquí. Lo he leído en la memoria y está aquí. ¿Sí?
Si este LOAD va en su cuarta etapa y ya tiene el datico, ¿en qué etapa iría la instrucción inmediatamente posterior? La que sigue. Iría en la tercera etapa. Iría aquí. O sea, sin burbuja ni nada, ¿no? Normal. Que la pregunta es, ¿y por qué metemos burbujas y también atajos? ¿Sí? Entonces, sin burbujas ni atajos ni nada, ¿cierto? Cuando el LOAD va en la cuarta etapa, que es cuando ya tiene el resultado posible, el sub, o sea, la resta iría en la tercera etapa, la inmediatamente anterior. O sea, ya está restando. Ya está restando. Y entonces este procesador no puede devolver el tiempo. ¿Sí? Aunque haya atajos, ya el otro está restando hace rato o sea, aquí apareció el datico y al mismo tiempo viene restando el otro, o sea, ya perdimos el año, o sea, no se puede, a pesar de tener atajos, resolver el problema de dependencias. No sé si me estoy explicando, los escucho. Si quieren, imagínense pues esto sin burbuja, ¿cierto? Esta queda alineadita, por ejemplo, IF queda aquí debajo de ID, ID queda debajo de X y X queda debajo de MEM. ¿Sí? Yo voy a pintar esa situación aquí, miren. Vamos a decir que aquí está. Este LOAD viene en su etapa MEM y este es la ALU, ¿cierto? Este es el sub. Viene. Cuando arranca el ciclo de reloj, arranca esta memoria pues a buscarme el dato que necesito y ese al final del periodo está apareciendo aquí. Este es el valor que yo necesito, ¿sí? Y al mismo tiempo, si no hay burbujas, si no hay atajos ni nada, ¿sí? Al mismo tiempo, esta etapa de acá ya está haciendo la resta entre el dato viejo, ese 0, y el otro dato pues queda aquí que no me interesa saber cuál es. O sea que al final de ese momento, ¿cierto? Aquí está el resultado que yo necesito, pero ya la resta está hecha con un resultado erróneo. Aquí hay un error. ¿Sí? Entonces, el forwarding, ¿cierto? El atajo funciona bien, pero no puede ir atrás en el tiempo. Así yo tuviera de pronto un forward aquí que trajera este dato hasta acá, ¿sí? El resultado no va a estar disponible sino hasta que la memoria me entregue, o sea, hasta el final de esa etapa, y ya al final de la etapa la resta está hecha. ¿Sí? Entonces no es correcto, ¿cierto? No se puede hacer forward. En este caso concreto no está disponible el forward, a menos que yo le meta burbujas a eso. Entonces vuelvo y pregunto porque yo sé que esto es un poquito confuso. ¿Estamos claros por qué la burbuja y el forward al mismo tiempo o no? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, efectivamente hay un forward, claro, mire, el datico, pues no hay que esperar a que se escriba, sino que ya está aquí, ¿sí? Y lo aprovecho para la resta, pero sí me toca correr la resta un poquito, una posición a la derecha, pues para que cuando este termine y me entregue el dato, apenas vaya a empezar la resta, ¿sí? Y pueda hacer este movimiento aquí. Entonces, esa es la razón por la cual meto el NOP, meto la burbuja, ¿cierto? Eso se puede hacer o de manera automática. Muchos procesadores tienen etapas de stall, se llama. Stall stages, o sea, etapas de burbujas, etapas de detención. Entonces, se pillan que hay un problema ahí que el dato no va a estar disponible a tiempo, entonces meten ahí burbujas, meten burbujas hasta que el dato esté listo. O el compilador o uno mismo programando el micro lo puede hacer manual, mete un NOP, mete dos NOP hasta que ya el dato quede listo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda opción. Observe que meter NOPs, yo estaba diciendo ahorita que la opción de las burbujas es la menos buena en cuanto a desempeño. ¿Por qué será? ¿Qué me degrada o qué me daña la opción de burbujas? Es muy fácil, es simple, porque usted metiendo burbujas quita las dependencias y garantiza que cuando una instrucción necesita un dato, ya el dato está listo y está disponible. ¿En qué me degrada a mí el NOP? O sea, ¿qué parámetro del desempeño me degrada el NOP? Los ciclos por instrucción, porque estoy haciendo un ciclo que realmente no puedo aprovechar de ninguna manera.
perfecto, me degrada el CPI, como bien dice el compañero, ¿cierto? Porque otra vez, si yo soy el dueño de la fábrica de carros o el dueño de la lavandería, habrá momentos en que no sale nada. Y cuando la idea era que cada ciclo de reloj esté ejecutando una instrucción, cada ciclo de reloj sale un carro, cada ciclo de reloj se lava un paquete de ropa, ¿no? Entonces, esto no, básicamente, como no hacen nada, habrá momentos que yo me paro, ya va a salir un carro, y no sale nada, ¿cierto? No hay ningún resultado aquí. Esto no hace nada, como ya lo he dicho varias veces. Entonces me degrada el CPI. Meter burbujas en un pipeline degrada el CPI. Si son muchas, pues me aleja mucho de aquel ideal de que el CPI es 1, ¿no? Si son demasiadas burbujas, ya el CPI no es 1, sino que es 1,5 y así. Se aleja mucho del 1. Y la idea es que el CPI esté lo más cercano a 1 posible. Bien. Y la otra, ya para terminar el asunto de la dependencia de datos, es reordenar el código. Vamos a considerar este código, mire, A le asigno B más C, ¿sí? Y a C le asigno B más F. Entonces, un compilador, por ejemplo, podría traducir estas instrucciones en este conjunto, pues, este código, digamos, en lenguaje C, en este conjunto de instrucciones del procesador. Yo aquí les puse, ¿cierto?, para guiarnos un poco, el nombre de las variables. Entonces, aquí está B, ¿cierto? B está guardadito en esta dirección. Nos toca hacer un load desde esta dirección a T1, entonces en T1 ya quedó guardado B. En la dirección esta, o sea, 4 posiciones más adelante está T2 guardadito, esa es E. Claro, y apenas yo los cargo, pues la lógica me dice, pues ya tiene B en un registro, que es T1, y E en otro registro que es T2, súmelos, y entonces aquí está la suma, ¿sí? Y entonces en T3 queda A. A queda en T3 porque es la suma, ¿sí? Ese A lo voy a guardar en memoria, entonces cojo ese T3 y lo guardo en la posición 12, pues que sería la dirección de A, ¿sí? Y luego empiezo a usar estas dos, entonces B ya lo tengo cargadito en T1, me falta cargar F. Entonces, F está en la posición 8 de la memoria con respecto a T0, lo cargo en T4. Entonces, como B está en T1 y F lo acaba de cargar en T4, hay que hacer la suma. Entonces se suman T1 con T4 y se guardan en T5, ¿sí? Aquí está el resultado de T5, o sea, esta suma. Y finalmente, ese T5 hay que guardarlo en la dirección C, que es con este store de acá. T5 lo guardo en la posición 16 con respecto a T0. Ahí está traducido el código, ¿cierto? Asumiendo cosas, ¿no? Que B está en la posición 0 de la memoria, que E está en la 4, que F está en la 8, que A está en la 12 y que C está en la 16. O sea, que están organizaditas las variables ahí en ese orden. Bien, hay dependencias. Yo no sé si se las pillan ahí, me pueden ayudar un poquito. Allí hay dependencias. Y esas dependencias me generan problemas con el paralelismo, ¿no? Problemas de datos, los que estábamos hablando ahorita. Entonces yo les escucho. ¿Qué ven ustedes allí de dependencias? Hay varias, no es una sola, hay varias que están molestando allí. El asunto pues del paralelismo. Puede ser, por ejemplo, las sumas que son A que depende de B y E, y lo mismo de C que depende de B y F. Por ejemplo, sí. Mire esta suma, por decir algo, ¿sí? Sume T1 con T2 y guarde el resultado en T3. Y resulta que T1 y T2 son loads que están inmediatamente antes, ¿sí? Como ustedes saben, el load no termina hasta la etapa 5. Entonces, por ejemplo, cuando este load está en la etapa 5, este otro load está en la 4 y el add va en la 3, que es la suma, la ejecución. Entonces, por esa simultaneidad, seguro que el dato aquí no va a ser el correcto. El dato pues que recupero como T1 no va a ser, porque cuando el load va a estar, este primero va en la etapa 5, la suma va en la etapa 3, que ya la ejecución, la suma. Seguro pues que el resultado aquí no va a ser el correcto. Aquí hay una dependencia, incluso hay dos dependencias porque T1 y T2 están inmediatamente antes. Y eso sí que es cierto para este load de acá. Cuando él va en la etapa 5, que ya es escribir el resultado, el add ya está en la parte de memoria, o sea, ya hizo la suma, o sea, ya se pasó. O sea, que hizo la suma con un dato erróneo, un dato viejo, digamos, que estaba guardado en T2, no con el nuevo que me traje con este load. Entonces, la estrategia es no meter burbujas porque eso quema tiempo innecesario, sino reorganizar el código para que los resultados sean los mismos. Mire lo que significa pues la estrategia.
reorganizo el código para que se conserve la lógica de cómo va corriendo el programa, pero que le dé tiempo a las instrucciones de poder tener el dato apropiado. Entonces, por ejemplo, un load T4, este load que estaba aquí, mire, este load que estaba aquí, llegué y lo reordené y lo puse por aquí, ¿sí? Y ya con ese load, entonces le doy tiempito a estos dos load primeros que estaban aquí de cargar la información como es, y seguro que aquí hay un atajo, pues, de los que ya he explicado, para garantizar, pues, que la ejecución de suma se haga con los valores correctos, ¿sí? Una opción fácil podría haber sido, la perezosa, digamos, es mete un NOP, ¿sí? Pero sí hay muchos compiladores, sobre todo los buenos compiladores, que se toman, pues, como, y son inteligentes, pues, yo hablo como si fueran personas, ¿no? Se toman la molestia de pensarse cuál sería el orden más adecuado del código de las instrucciones para ejecutar este programa que tienen acá, ¿sí? Y ordenar las instrucciones tal que no haya que meter burbujas y se pueda aprovechar el forwarding o los atajos sin tener que detener el procesador y sin que haya problemas de dependencia. Entonces reordenamos las instrucciones y ya con este load le damos tiempito a los dos primeros de generar el dato como es para la suma. No sé si eso está claro, si se entiende. ¿Tienen preguntas o comentarios al respecto? Pero un comentario de pronto sería que eso solamente es posible cuando, por ejemplo, haya un dato que no dependa de ningún otro. Si ese Exacto. load no estaría, entonces ahí sí toca meter el no. Sí, pero ahí también uno puede ser un poquito inteligente, pues yo tengo que ver varias cosas en mi código, ¿cierto? Y claro, la concepción de uno es la secuencialidad, ¿no? Primero voy a hacer lo que tiene que ver con el vector, luego me preocupo de otra cosa. En cambio aquí es como pensar, bueno, sí, vamos haciéndolo del vector, pero como tengo otras cositas que hacer antes, o después, ¿cierto? Tengo otras cosas que hacer, yo voy metiendo instrucciones ahí, voy adelantando la otra tarea que me toca hacer en mi programa, y así voy metiendo código útil, ¿sí? Que me dé el tiempo necesario para poder ejecutar este código bien hecho, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, sí, la idea es meter instrucciones de otros datos que no tienen nada que ver ahí para que hagan trabajo útil y para evitar al máximo las burbujas que, como ya les dije, pues me degradan el desempeño. Esa es la tercera estrategia, pues, para manejar las dependencias de datos. Bien, con respecto a las amenazas de control, como ya les había dicho, eso tiene que ver con los saltos condicionales, ¿cierto? El salto condicional, como todas las demás instrucciones, termina en su etapa 5, ¿sí? Obviamente, el resultado del salto yo ya lo conozco en la etapa 3, porque ahí es donde se hace la ejecución, la ALU, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera un BDQ, si el salto se refiriera, por ejemplo, a un BDQ, recuerden pues que lo que yo hago es comparar dos registros y el resultado de esa comparación, si son iguales, pego un brinco a una sección de código diferente a la que sigue después de mi instrucción BDQ. Entonces, yo lo he hablado, ¿cierto? Antes, explicando cómo se ejecutan las instrucciones. El BDQ finalmente lo que termina haciendo es una restica, ¿no? Entre los dos registros. Y si el resultado, perdón, de esa resta da 0, pues el BDQ da verdadero y toca brincar, toca pegar un salto. La resta se hace en la etapa de ejecución. O sea que yo en ese punto, o sea, en la tercera etapa, cuando voy en la ALU, en la tercera etapa es que me doy cuenta si el salto va a ocurrir o no va a ocurrir. Pero entonces tienen que tener en cuenta pues que cuando ese salto va en la tercera etapa, ya hay dos instrucciones más metidas en el pipeline. Tiene dos instrucciones ya metidas, ¿cierto? Que puede que no se ejecuten. Sobre todo si el salto va a ocurrir, entonces no se van a ejecutar. Vienen dos instrucciones que metieron ahí, pero que no eran las que hay que hacer porque toca pegar un salto a otra sección de código. Entonces, eso genera problemas, obviamente. ¿Qué hace uno pues ahí? Si ya vienen dos más, ¿cierto? Es como que usted está en la cola pues de la lavandería y se le meten dos ahí que no deberían meterse, ¿cierto? Usted quería ejecutar eso en un orden, respetarle pues el orden a unas instrucciones y se metieron dos instrucciones ahí a las malas, ¿cierto? Y usted tiene que responder a eso. Entonces, la forma de respuesta, digamos, para estas amenazas de control son dos. La primera es burbuja si hay saltos, que ya me imagino ustedes podrán anticipar de qué trata. Y la otra es una que es muy moderna, ¿cierto? Se usa mucho que se llama predicción.
No sé si alguien de pronto la primera me puede decir qué significa, cómo la trabaja uno. Dice burbuja en saltos o detención en saltos. ¿Qué será eso? Sería, profe, como ver las instrucciones que llegó y aplicar las burbujas para poder ejecutarlas y seguir el código donde iba. Más o menos, sí. O sea, un compilador llega y ve que tiene que poner una instrucción BQ, ¿cierto? E inmediatamente después, por ejemplo, inmediatamente después del BQ pone dos no. Perdón, a ver si no me podía acostumbrar a este lapicito. BQ, ¿cierto? Y el compilador a las malas mete dos no. ¿Para qué? Pues para garantizar que ocurra o no ocurra el salto, estos no realmente no hacen daño ahí. Lo único es que me ponen a gastar tiempo en instrucciones que no son útiles, ¿ya? Pues esa es la primera opción, ¿cierto? Meta dos burbujas, claro. Cuando el salto ya está en la tercera, que es la ejecución, y se da cuenta que tiene que brincar, pues las instrucciones que hay metiditas en el pipeline no son dañinas, pues no van a cambiar información ni nada, pueden terminar sin problema, ¿sí? Ocurra o no ocurra el salto, termino haciendo el NOP, ¿sí? El par de NOPs. Y ya de en adelante dependerá del resultado del salto, si sigo cargando acá más instrucciones, o si ya pego el brinco y cargo una instrucción por allá en otra parte del código. Eso es lo que significa burbuja en salto, ¿sí? Ahí está. Pues hay un BQ, se mete un delay, digamos, de 400 picosegundos, o sea, retardo 2 ciclos de reloj, 2 burbujitas acá. Y claro, cuando el salto está en su región de ALU, en su etapa de ALU, yo ya le puedo decir a este, vea, pilas que toca recuperar la instrucción de tal dirección y no la que sigue. Sí, de alguna manera, pues es como eso. Como meter la burbuja para darle tiempo al salto de que decida si hay que saltar o no. Básicamente sería eso. La otra opción que veíamos era la predicción. Hay dos tipos de predicción en procesadores modernos. Una se llama estática y la otra no, dinámica. ¿Sí? La predicción estática es que usted desde que diseña el procesador dice, yo siempre voy a asumir que el salto no va a ocurrir. Como es el caso pues que les quiero explicar allí. En la diapositiva, ese es el asunto. ¿Sí? Es una predicción estática en el sentido de que ya desde el diseño se sabe cuál va a ser la predicción siempre. Ya está definida, ¿cierto? En este caso, que el salto no va a ocurrir. Listo. Siempre se va a asumir que el salto no va a ocurrir. O sea que siempre se carga la instrucción inmediatamente después, como está marcado allí, ¿cierto? Aquí está el BQ, como pueden ver ustedes acá, el BQ, y el load se mete sin ningún tipo se mete ahí al pipeline, sin ningún tipo pues de restricción de nada, ¿cierto? Yo asumo que el salto no va a ocurrir, entonces cargo las instrucciones que siguen y las que siguen de aquí en adelante sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando el predictor se equivoca? ¿Sí? Va por aquí y se da cuenta, uy, el salto sí se necesita hacer. ¿Sí? Entonces se anulan las instrucciones que estén cargadas en el pipeline posteriores. ¿Sí? Se anulan, se quitan de ahí. Eso me hace perder tiempo, ¿no? Me hace perder tiempo. Pero si la predicción tiene, digámoslo así, si la predicción tiene buena, o sea, si le pega buena parte del tiempo, ¿cierto? Si la predicción está bien hecha buena parte del tiempo, esta situación de borrar las instrucciones que hay acá en el pipeline va a ser poco frecuente. Y si es poco frecuente, el desempeño no se ve afectado. No sé si esto se entiende. El asunto pues de la predicción estática. Claro, eliminar instrucciones es el equivalente a tener burbujas. Pero mire que en vez de tener la burbuja siempre, puede que el salto no ocurra y que lo que yo he venido cargando acá haya que hacerlo, ¿cierto? Entonces yo me hago como una apuesta, ¿no? Yo apuesto a que el salto no va a ocurrir. Sigo cargando instrucciones y de pronto le pego, ¿cierto? Estoy de buena y le pego. Y entonces la predicción que yo hice es correcta y estas instrucciones tienen trabajo útil y había que hacerlas. Entonces no hay burbujas acá. Las burbujas se modelan o aparecen, digamos, ahí virtuales, es cuando la predicción que yo hice no es acertada. Toca pegar un brinco por allá a otra parte, entonces las instrucciones que había aquí pegaditas, que venían después del salto, pues hay que eliminarlas y volverlas trabajo no útil. Entonces aparecen burbujas en el caso de que la predicción no sea correcta.
vuelvo y pregunto, ¿está claro? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Esto es muy conceptual, todavía no hemos hablado de la implementación del pipeline, pero pues el concepto hay que entenderlo para que puedan entender luego la organización qué es lo que tiene. ¿Estamos claros? Bueno. Bueno, y finalmente, aunque creo que había una predicción dinámica o me quedó mal organizada la diapositiva. Bueno, los riesgos estructurales, riesgos estructurales. Como ya les dije, ¿cierto? Aparecen cuando dos etapas o dos instrucciones quieren acceder al mismo recurso al mismo tiempo. Eso es un problema. La única forma de evitar esos riesgos es manejando varios recursos, ¿cierto? Redundancia para poder atender diferentes instrucciones de manera simultánea. El ejemplo que di ahorita, ¿cierto? La máquina de Von-Neumann no sería adecuada para montar un pipeline porque maneja memoria única, tanto para instrucciones y para datos, y eso, como ustedes ya saben, es un problema. Bien. Las dos etapas que habría en conflicto en el caso de una máquina de Von-Neumann sería la de fetch, de instrucción, y la etapa mem, memoria. Porque claro, la primera, ¿cierto? El fetch de instrucción estaría diciendo, vea, necesito la instrucción tal. Mientras que la etapa mem podría estar diciendo, necesito también de memoria el dato tal. ¿Cómo hace la memoria para resolverle a dos etapas distintas el asunto de los datos? Entonces, ahí hay un problemita estructural. Eso se soluciona manejando redundancia, como dice ahí, dos memorias a la vez. Bien, la clase es más larga que esto, pero yo voy a terminar por hoy ahí. ¿Listo? Primero, porque le he pasado un montón de información. Ni siquiera voy a dejarles el problema todavía. ¿Vale? Ya ahí es una tarea antes, entonces vamos a trabajar sobre esa tarea. Más bien les digo, si quieren revisen el video otra vez, miren la presentación, ahorita se las mando, para que en la próxima clase podamos entender cómo el pipeline se implementa. O sea, hasta ahora les hemos pasado puros conceptos, ¿sí? Cómo trabaja un pipeline y qué problemas tiene y qué soluciones hay a esos problemas, ¿sí? Pero si queremos entender ya en detalle cómo se implementa eso, cómo finalmente con bloquecitos hardware de los que ustedes manejaban en digital se puede montar un procesador paralelo a nivel de instrucción, tenemos que tener muy claro el concepto. Entonces quiero parar la clase ahí para que ojalá, cierto, ese es mi consejo, pues, y lo que yo quisiera, le peguen una revisadita a todo esto y ya el jueves de pronto entremos a mirar ya con más propiedad la implementación como tal. Y de pronto arrancaríamos quizás en este problema que acabé de quitar ahí de la pantalla. No sé si hay preguntas, comentarios. Los escucho. No, profe, como se mencionó, ya sería entonces darle otra recibida a los conceptos y ya la próxima clase cualquier cosa se le comentará. Eso. Sí, que Ahí como que no se entendió. Perfecto. Ahí les voy a mandar la presentación. Como ustedes saben, también publico el video. Si pueden, pues peguenle la medida muy aconsejable a todo esto para que la próxima clase sea significativa, es decir, para que valga la pena, ¿no? Valga la pena porque ahí van a entender mejor cómo se implementa el pipeline. Listo, yo tenía pensado esto para una sola sesión, pero veo que está muy pesado, ya son las 9:30 y se me queda incluso corto el tema, de pronto a las 10 no habría terminado. Entonces lo hablamos en la próxima clase. Listo. Bueno, chicos, si no es más, repito, nos veríamos el jueves. Voy a dejar de presentar, voy a dejar de grabar también.